El cielo de Bogotá tenía el color del plomo derretido, una capa gris y pesada que prometía una llovizna fría y persistente, de esas que se meten en los huesos y en el ánimo. Desde la ventana de su pequeño apartamento en un tercer piso en el corazón de Fontibón, Mateo observaba las calles que empezaban a vaciarse. Los vendedores ambulantes cubrían sus puestos con plásticos azules y la gente apresuraba el paso, buscando el refugio de sus hogares. Para él, ese clima era el estado natural de la ciudad y, últimamente, también de su alma. El zumbido de la ciudad era una constante, una mezcla de motores de bucetas, el pregón lejano de un vendedor de aguacates y la música popular que se escapaba de una tienda en la esquina. Dentro del apartamento, el ambiente no era mucho más silencioso. El llanto agudo e inconsolable de Leo, su hermano de 5 años, atravesaba las delgadas paredes de drywall. Ya, mi amor, ya. Duérmete, chiquito. La voz de su madre, Elena, sonaba agotada, teñida de esa desesperación suave que solo conocen las madres al final de un día largo. Mateo suspiró, dejando que el vaho de su aliento empañara el cristal de la ventana. Acababa de llegar de la bodega donde trabajaba 8 horas diarias moviendo cajas, un trabajo que le dejaba el cuerpo dolorido y la mente en blanco. Se quitó las botas embarradas en la entrada y caminó por el estrecho pasillo. La escena en el cuarto de su hermano era la de siempre. Elena, con el uniforme de enfermera todavía puesto, mecía a Leo en sus brazos, pero el niño, con la cara roja y los puños apretados, no paraba de llorar. No quiere, Mateo. No sé qué más hacer. Le di la leche, le revisé el pañal, está todo bien, pero sigue así, dijo Elena, mirándolo con ojos cansados. Las líneas de expresión en su rostro parecían más profundas bajo la luz amarillenta del bombillo. Leo, al ver a su hermano mayor en el umbral de la puerta, estiró sus bracitos. Tete. Tete. Sollozó, su llanto transformándose en un reclamo lastimero. Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Mateo. A pesar del cansancio, del frío y de la sensación de estar atrapado, Leo era su ancla. Se acercó y tomó al niño en sus brazos. El pequeño cuerpo se acurrucó contra su pecho al instante, como si allí encontrara el único refugio seguro del mundo. Ya, campeón, ya estoy aquí, le susurró, su voz un murmullo grave y tranquilizador. Caminó con él hasta la cama y se sentó en el borde, acomodándolo sobre sus piernas. Elena se quedó de pie junto a la puerta, observando la escena con una mezcla de alivio y ternura. Sabía lo que venía ahora. Era el ritual de casi todas las noches. Mateo cerró los ojos por un segundo, buscando en su interior la calma que necesitaba transmitirle a su hermano. Y entonces, empezó a cantar. No era una canción de cuna de las que venden en discos o suenan en la radio. Era una melodía simple, casi un lamento, una vieja balada popular que su abuelo solía tararear. Pero en la voz de Mateo, la canción se transformaba. Su voz no era técnicamente perfecta, no tenía el vibrato estudiado de un cantante profesional, pero poseía algo mucho más raro, una honestidad cruda, una calidez que parecía nacer directamente del corazón. Cantaba en voz baja, con un timbre melancólico y dulce que llenaba la pequeña habitación. Asterisco duerme, lucero de la mañana, que la noche es larga y fría, pero aquí te cuido el alma, hasta que llegue el nuevo día. Asterisco la letra era sencilla, casi improvisada, pero la emoción era palpable. Cantaba sobre la lluvia en los tejados, sobre el calor de una cobija, sobre sueños con barcos de papel navegando en charcos. Mientras cantaba, el llanto de Leo se convirtió en un suave hipido y luego en una respiración acompasada. Sus ojitos se cerraron lentamente, sus manitas dejaron de aferrarse con fuerza a la camisa de Mateo y se relajaron. Afuera, en la calle, la llovizna había comenzado. Un grupo de muchachos del barrio se había refugiado bajo el alero de la tienda de la esquina para evitar mojarse. Entre ellos estaba Camilo, un joven conocido por su boca ruidosa y su necesidad de ser el centro de atención. El sonido de la voz de Mateo, aunque suave, se filtró por la ventana abierta del apartamento. «Oigan eso», dijo Camilo, callando a los demás con un gesto. Aguzó el oído y una sonrisa burlona se extendió por su cara. «¿Escuchan? Es Mateo, el rarito».
Se acercaron un poco más a la fachada del edificio, lo suficiente para escuchar con más claridad. La melodía flotaba en el aire húmedo de la noche. No puedo creerlo. Está cantando a Rorrós, exclamó otro, soltando una carcajada sonora. Camilo ahuecó las manos alrededor de su boca y gritó hacia la ventana del tercer piso: «Oye, niñera. Cántame una a mí también, que no puedo dormir». Las risas del grupo resonaron en la calle, agudas y crueles. «¡Qué voz de niña!», añadió alguien más. «Va a dormir a todo el barrio con esa cantaleta». Dentro del apartamento, Mateo escuchó cada palabra. Sus hombros se tensaron y su voz se quebró por un instante. Un calor amargo le subió por el cuello hasta las mejillas. La vergüenza y la rabia lo golpearon con fuerza. Dejó de cantar. Al instante, Leo se removió inquieto, a punto de despertar de nuevo. Mateo bajó la mirada hacia el rostro dormido de su hermanito, tan pacífico, tan ajeno a la malicia del mundo exterior. En ese pequeño ser que dependía de él, encontró la fuerza para ignorar las burlas. El amor que sentía por Leo era un escudo mucho más fuerte que cualquier insulto. Respiró hondo, tragándose el nudo de humillación que tenía en la garganta, y continuó cantando. Pero ahora, su voz tenía un matiz diferente. La misma melodía dulce estaba teñida de un desafío silencioso, de una tristeza profunda que solo alguien que se siente herido e incomprendido puede proyectar. Cantaba para su hermano, pero también para sí mismo, para acallar el ruido de afuera y el de adentro. Elena, desde el pasillo, lo había visto todo. Vio cómo su hijo mayor se encogía al escuchar las burlas y cómo, un segundo después, encontraba la determinación para seguir adelante por su hermano pequeño. Las lágrimas asomaron a sus ojos, una mezcla de orgullo por la bondad de Mateo y de furia hacia quienes no podían verla. Movida por un impulso que no supo explicar, sacó su viejo celular del bolsillo del uniforme. La pantalla estaba rota en una esquina, pero la cámara aún funcionaba. En silencio, pulsó el botón de grabar. No tenía un plan. Solo quería guardar ese momento para siempre, la prueba de la increíble ternura de su hijo, su voz pura y la injusticia de la burla. Grabó apenas un minuto, el final de la canción, justo cuando la voz de Mateo se apagaba suavemente mientras Leo caía en un sueño profundo. Cuando la canción terminó, el único sonido en la habitación era la respiración tranquila del niño y la lluvia golpeando el cristal. Mateo lo arropó con cuidado y se levantó sin hacer ruido. Salió de la habitación, su rostro una máscara de agotamiento y dolor contenido. Pasó junto a su madre, quien le dedicó una mirada cargada de amor y comprensión, pero no dijo nada sobre el video. Él tampoco dijo nada. Simplemente asintió y se dirigió a su propio cuarto, un espacio apenas más grande que un armario. Cerró la puerta y se quedó de pie, mirando la noche lluviosa de Bogotá, sintiéndose más solo que nunca, sin saber que en el teléfono de su madre, un pequeño fragmento de su alma acababa de ser capturado, esperando una oportunidad para volar. La mañana siguiente llegó con el tímido sol bogotano filtrándose por las cortinas gastadas de la sala. El aire era fresco, cargado con la humedad habitual y el murmullo lejano del tráfico que comenzaba a despertar en las avenidas de Fontibón. Elena se movía por la pequeña cocina con una procesión de pensamientos turbulentos. En una mano sostenía su taza de tinto humeante, pero su otra mano no se despegaba del teléfono móvil que reposaba sobre la mesa. Dentro de ese pequeño aparato de plástico y cristal, guardaba un tesoro y una bomba de tiempo, el video de Mateo. Cada vez que lo reproducía en silencio, con el volumen al mínimo para no despertar a nadie, su corazón se encogía. La voz de su hijo era un bálsamo, una melodía pura que parecía limpiar el aire viciado de preocupaciones. Pero inmediatamente después de la dulzura de la canción, recordaba los rostros burlones de Camilo y sus amigos, sus risas crueles resonando en su mente como un eco desagradable. La impotencia era un nudo en su garganta. No podía permitir que apagaran la luz de su hijo. No podía quedarse de brazos cruzados mientras la malicia de otros intentaba definirlo. Leo, ya despierto, jugaba en el suelo con unos carritos de plástico, creando sus propios efectos de sonido con la boca. Mateo aún dormía. Era su oportunidad.
Con un temblor en los dedos que delataba su nerviosismo, Elena abrió la aplicación de Facebook. Buscó el grupo Vecinos de Fontibón en Acción, una comunidad virtual donde la gente vendía cosas usadas, se quejaba del ruido o pedía recomendaciones para el plomero. Era un microcosmos del barrio. Respiró hondo y pulsó el botón para crear una nueva publicación. Adjuntó el video. Las palabras le brotaron directamente del corazón, escritas con una mezcla de orgullo maternal y desafío. Buenos días, vecinos. Este es mi hijo, Mateo, cantándole a su hermanito para que duerma. Algunos jóvenes sin oficio se han burlado de él por este gesto de amor. Yo solo veo a un hermano maravilloso con un don de Dios. Quería compartir un poco de luz y de ternura, que tanta falta nos hace. Que tengan un lindo día. Sintió un vértigo al pulsar el botón de publicar. Ya estaba hecho. No había vuelta atrás. Durante la primera hora, el silencio digital fue casi tan ensordecedor como las burlas. Elena preparó el desayuno con la mirada fija en la pantalla del teléfono, esperando una reacción. Entonces, llegó la primera notificación. Un me encanta. Luego un comentario de una señora, doña Elvira, la de la tienda de la esquina. ¡Qué belleza, Elena! Tienes un hijo de oro. Ni caso a los envidiosos. Pronto, otros comentarios similares comenzaron a florecer. ¡Qué voz tan angelical tiene ese muchacho! Un ejemplo para la juventud de hoy. Bendiciones para tu familia, el amor de hermanos es lo más sagrado. El alivio inundó a Elena. Una sonrisa genuina se dibujó en su rostro por primera vez en días. Quizás había hecho lo correcto. Cuando Mateo se levantó, somnoliento y todavía con el peso de la humillación del día anterior sobre sus hombros, ella le mostró el teléfono con cautela. Mira, hijo. Mira lo que la gente de verdad piensa. Mateo miró la pantalla con desconfianza. Sus ojos recorrieron los comentarios positivos. Una extraña mezcla de vergüenza y un minúsculo brote de orgullo luchaba en su interior. Mamá, ¿por qué hiciste eso?, murmuró, aunque sin la rabia que Elena había temido. Se sentía expuesto, vulnerable, pero una parte de él no podía negar el calor que le producían esas palabras amables de extraños. Sin embargo, la naturaleza de Internet es impredecible y, a menudo, cruel. A medida que el video ganaba visibilidad dentro del grupo, la marea comenzó a cambiar. Un emoji de risa apareció, solitario y agresivo entre los corazones. Luego un comentario, jajaja, qué nena. Lo firmaba uno de los amigos de Camilo. El corazón de Elena dio un vuelco. Y entonces, como una plaga, comenzaron a llegar más. Póngale una falda a la niña cantante. Mi hermanito se duerme con un cuento, no con serenatas de marica. El golpe final fue el comentario del propio Camilo, un simple video corto de él mismo, fingiendo llorar mientras se acunaba en los brazos de un amigo, con una carcajada estridente al final. La sección de comentarios se convirtió en un campo de batalla. Vecinos mayores defendían a Mateo, mientras que un grupo de jóvenes se unía a las burlas de Camilo, multiplicando el escarnio. Para Mateo, que miraba todo por encima del hombro de su madre, cada palabra era un golpe físico. El calor inicial de los halagos se había congelado, reemplazado por un hielo afilado de humillación pública. Le arrebató el teléfono a su madre. Ya basta, bórralo, mamá, bórralo ahora. Pero era demasiado tarde. El video ya había sido compartido fuera del grupo. Estaba fuera de su control. Ese día, cuando Elena lo mandó a la panadería por el pan para el almuerzo, Mateo sintió como si caminara desnudo por la calle. Cada ventana parecía un ojo juzgándolo, cada risa lejana parecía dirigida a él. Y, como si el destino se deleitara en su miseria, al doblar la esquina se encontró de frente con Camilo y su séquito. Estaban apoyados contra la pared, con sus teléfonos en la mano, precisamente viendo el video. «Uy, miren», gritó Camilo con una sonrisa maliciosa. Llegó la estrella de Facebook. La vocecita de Ángel, ¿nos vas a cantar algo, princesa? Las risas de los demás resonaron en la calle estrecha. Mateo apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos.
El olor a pan recién hecho que venía de la panadería se mezcló con el sabor amargo de la bilis en su boca. «Déjenme en paz», siseó entre dientes. Camilo se le acercó, invadiendo su espacio personal. Sostenía el teléfono frente a la cara de Mateo, mostrándole su propia imagen cantando. ¿Vergüenza? Ahora todo el mundo sabe lo que eres. Tu mamita tuvo que salir a defenderte en internet. Qué patético eres, man. Deberías estar agradecido, ahora eres famoso en el barrio. Volvió a reír, una risa hueca y cortante. Mateo no dijo nada. Simplemente se dio la vuelta, con la humillación ardiendo en sus mejillas, y caminó de regreso a casa, olvidando por completo el pan. Entró dando un portazo que hizo saltar a Leo y a su madre. Elena lo miró, con los ojos llenos de una pregunta temerosa. Él la enfrentó, no con gritos, sino con una voz rota por el dolor y la traición. ¿Estás feliz, mamá? ¿Ves lo que lograste? Sus ojos estaban vidriosos. Pensé que no podía ser peor. Me equivoqué. Gracias a ti, ahora lo es. Ahora todos lo saben. Todos se ríen. Se encerró en su cuarto, dejando a Elena sola en medio de la sala. El teléfono, sobre la mesa, vibró con otra notificación. Pero ahora, ese sonido ya no era una promesa de apoyo, sino un recordatorio de su terrible error. Su intento de proteger a su hijo lo había arrojado a una jauría de lobos mucho más grande, y el sentimiento de culpa la consumía por completo. Los días que siguieron a la confrontación con su madre se fundieron en una niebla gris y silenciosa para Mateo. El apartamento, antes un refugio lleno de las risas de Leo y el aroma del café de Elena, ahora se sentía como una celda. El silencio era su carcelero. Mateo había dejado de cantar. Ya no mecía a Leo en sus brazos susurrando las melodías que brotaban de su alma. Ahora, cuando el pequeño lloraba por la noche, era Elena quien acudía, con el rostro tenso y los ojos cansados, intentando calmarlo con torpes tarareos que solo parecían agitar más al bebé. Mateo se quedaba en su cama, dándole la espalda a la puerta, fingiendo dormir. Cada sollozo de Leo era una aguja en su corazón, un recordatorio de la alegría que le habían robado, o que, peor aún, él mismo había decidido abandonar. En la calle, las cosas eran insoportables. Las miradas de soslayo, las risitas ahogadas cuando pasaba. Camilo y su grupo habían convertido su apodo, el arrullador, en un grito de guerra. Lo coreaban desde la otra acera, distorsionando la ternura de sus canciones de cuna hasta convertirlas en un arma de humillación. Mateo aprendió a caminar con la cabeza gacha, los audífonos puestos incluso sin música, creando una barrera invisible contra el mundo. Sentía la traición de su madre como una herida abierta. Sabía que ella no lo había hecho con maldad, pero la ingenuidad de su acto había desatado un infierno del que él era el único prisionero. Elena intentaba acercarse, pero chocaba contra un muro de silencio. Le preparaba su desayuno favorito, arepas con queso y chocolate caliente, pero Mateo apenas probaba bocado. Le dejaba notas en la puerta de su cuarto: «Hijo, te quiero. Hablemos». Las encontraba horas después en el fondo del cesto de la basura. La culpa la carcomía. Veía el brillo de su hijo apagarse día a día y se sentía la única responsable. El video, la prueba de su terrible error, seguía en el grupo de Facebook, un monumento digital a su fracaso como madre. Lo que ella no sabía, lo que nadie en el barrio podía imaginar, era que una de las vecinas, doña Elvira, una anciana que había quedado genuinamente conmovida por la voz de Mateo, había compartido el video en su propio perfil público. No lo hizo con mala intención, simplemente escribió: «Qué belleza de voz y de corazón. Esto me renueva la fe en la juventud». Y con ese simple acto, el video saltó la valla digital del barrio y comenzó a viajar por el vasto e impredecible océano de Internet. A unos 20 kilómetros de distancia, en el exclusivo y ajetreado barrio de Chapinero Alto, las oficinas de sonido Capital Music ocupaban el último piso de un moderno edificio de cristal. El aire allí olía a café de especialidad y a éxito. En una de esas oficinas, rodeada de discos de platino y afiches de giras internacionales, Isabela Rojas se masajeaba las sienes.
Como asistente principal del legendario productor Ricardo Vargas, su día había sido una maratón de llamadas, correos y egos de artistas. Estaba agotada. Ricardo, un hombre de unos 50 años con una intuición casi mística para la música, le había encargado la tarea casi imposible de encontrar algo real, algo que sangre, Isa, no más plástico. Isabela suspiró y, durante un breve descanso, abrió su laptop. Se metió en sus redes sociales, un acto casi automático para desconectar. Mientras se desplazaba por un sinfín de fotos de vacaciones y memes, algo llamó su atención. Era una publicación compartida por una tía lejana de Medellín. El post original era de una tal Elvira. El título era simple: hermano mayor le canta a su hermanito. La calidad del video era pésima, grabado con un teléfono, con poca luz y el sonido ambiente de una casa humilde. Estuvo a punto de seguir de largo. Otro video viral tierno, pensó con cinismo. Pero entonces, lo escuchó. Una voz. No era perfecta, no estaba pulida, pero tenía una textura, un color que la hizo detenerse en seco. Era una voz que no cantaba para impresionar, sino para calmar. Había una honestidad desgarradora en cada nota, una vulnerabilidad que ninguna clase de canto podía enseñar. El ruido de un televisor de fondo, el ocasional balbuceo del bebé, en lugar de arruinar la grabación, la hacían más auténtica. Isabela sintió un escalofrío. Cerró los ojos y se concentró solo en el audio. Olvidó la oficina, a su jefe, el estrés. Solo existía esa voz, un faro de emoción pura en un mar de mediocridad. Era exactamente lo que Ricardo buscaba. Era real. Sangraba. Reprodujo el video una y otra vez, su corazón latiendo con la emoción del descubrimiento. Buscó el perfil de la mujer que lo compartió, Doña Elvira, y luego el grupo original de Fontibón. Leyó los comentarios. Vio los elogios, pero también las burlas crueles de los jóvenes. El arrullador. ¡Qué nenita! Entendió la historia en un instante, un talento increíble estaba siendo aplastado por la ignorancia y la crueldad juvenil. Con una determinación renovada, se levantó de su silla y caminó con paso firme hacia la oficina de su jefe. Ricardo estaba de espaldas, mirando las luces de Bogotá a través del ventanal. No se giró cuando ella entró. ¿Encontraste algo, Isa? ¿O debo empezar a producir reggaetón con pericos?, dijo con su característico humor ácido. Creo que sí, Ricardo. Creo que encontré algo. No está en un estudio. No tiene un demo. Y probablemente ni siquiera sabe lo que tiene, respondió Isabela, su voz temblando ligeramente de emoción. Colocó su laptop sobre el enorme escritorio de caoba y le dio al play. Ricardo se giró, escéptico, con una ceja arqueada. Escuchó los primeros segundos, su rostro inexpresivo. Un video de celular, Isabela. ¿En serio? Tengo a media industria musical tocando a mi puerta y me traes. Se calló. La voz de Mateo llenó la lujosa oficina. Ricardo se inclinó hacia adelante, su escepticismo derritiéndose como cera. Sus ojos, que habían visto y escuchado a miles de artistas, se abrieron de par en par. No dijo nada hasta que la canción terminó y solo quedó el suave murmullo del bebé. Se reclinó en su silla, mirando al techo, como si pudiera seguir escuchando el eco de la voz. Repítelo, ordenó en voz baja. Isabela lo reprodujo de nuevo. Y una tercera vez. Finalmente, Ricardo la miró, y en sus ojos había un fuego que ella no había visto en años. ¿Quién es? ¿Dónde está? No lo sé con certeza. Se llama Mateo. Por los comentarios, parece que vive en Fontibón. Unos chicos del barrio se burlan de él. Ricardo se levantó y caminó de nuevo hacia la ventana, pero esta vez no miraba las luces de la ciudad. Miraba un futuro, una posibilidad. Isabela, dijo, su voz resonando con una autoridad inquebrantable. Cancela mis reuniones de mañana. Quiero toda la información que puedas encontrar sobre ese chico. Su nombre completo, su dirección, todo. Encuéntralo. Si como sea, encuéntralo. Mientras tanto, en Fontibón, Mateo finalmente se había quedado dormido, ajeno a todo.
Su sueño era intranquilo, lleno de sombras y susurros burlones, sin saber que, a kilómetros de distancia, la voz que tanto le avergonzaba acababa de encender una luz de esperanza tan potente que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. El sedán plateado de Isabela se sentía como una nave de otro mundo deslizándose por las calles de Fontibón. El cielo de Bogotá, de un gris plomizo y uniforme, amenazaba con la llovizna persistente tan característica de la ciudad. A través del parabrisas, Isabela observaba un paisaje urbano vibrante y ajeno a su realidad de oficinas en la calle 100. Fachadas de colores vivos pero desgastadas por el tiempo, tiendas de barrio con avisos pintados a mano, y el ir y venir de gente que caminaba con una familiaridad que ella no poseía. Sentía las miradas curiosas clavadas en su vehículo, un modelo reciente que no encajaba entre los taxis amarillos y los autos más modestos del sector. Una mezcla de curiosidad y desconfianza flotaba en el aire, tan palpable como la humedad. Decidió que su primera parada debía ser un lugar neurálgico, un centro de información no oficial. Vio una panadería en una esquina concurrida, de esas que huelen a pan fresco y a tinto desde la acera. Aparcó, tomó aire y bajó del coche, alisando su blazer profesional. Al entrar, el cálido aroma la envolvió. Detrás del mostrador, una señora de unos 50 años, con el cabello recogido y un delantal, despachaba a un cliente. «Buenas tardes», dijo Isabela con su mejor sonrisa cuando le llegó el turno. «Buenas, ¿qué le damos?», respondió la mujer, secándose las manos. «En realidad, busco a una persona. Quizás usted pueda ayudarme». Isabela sacó su teléfono y abrió el video. «Estoy buscando a este muchacho. Vive por aquí, en el barrio». La señora se inclinó, entrecerrando los ojos para ver la pequeña pantalla. El sonido de la voz de Mateo, pura y melódica, llenó el silencio de la panadería por unos segundos. La mujer escuchó atentamente. «Ay, qué bonito canta el niño», comentó con sinceridad. «Pero con el gorrito y así de lado, la cara no se le ve bien, mija. Y muchachos así hay por montones por acá. La verdad, no lo reconozco». Isabela sintió la primera punzada de frustración. Agradeció a la mujer, compró un par de almojábanas por cortesía y volvió a la calle. Durante la siguiente hora, su método fue el mismo: mostrar el video a tenderos, a un lustrabotas en una pequeña plaza, a un par de señoras que conversaban en una puerta. Las respuestas variaban entre un encogimiento de hombros, un no, mi niña, ni idea y miradas que la analizaban de arriba abajo, preguntándose qué querría una mujer como ella con un muchacho del barrio. Justo cuando la desesperanza empezaba a instalarse, vio a un grupo de jóvenes recostados contra un muro grafiteado. Eran ruidosos, gesticulaban, se reían con esa energía desbordante de la adolescencia. Reconoció en el centro del grupo la misma arrogancia que había visto en los comentarios del video. Era su oportunidad más arriesgada, pero también la más directa. Se acercó con paso decidido. «Disculpen», dijo, interrumpiendo su conversación. El líder del grupo, un joven alto y de mirada burlona, la escaneó sin disimulo. Era Camilo. «Sí, doctora». «¿Se le perdió algo?». Sus amigos soltaron risitas. Isabela ignoró el tono y fue directa al grano. «Busco a alguien. Quizás lo conocen». Mostró el teléfono de nuevo. En el instante en que la voz de Mateo sonó, el rostro de Camilo se transformó. Una sonrisa ancha y maliciosa se dibujó en sus labios. «Pero claro que sí. Sí, es el famoso Mateíto. El ruiseñor del barrio, el que le canta a los bebés para que no lloren. ¿No es así, muchachos?». Las carcajadas resonaron en la calle. Isabela sintió una oleada de repulsión, pero mantuvo la compostura. Había encontrado un hilo del que tirar. «Excelente. Necesito hablar con él. ¿Saben dónde puedo encontrarlo?». Camilo se deleitó en el momento, sintiendo el poder. Intercambió una mirada cómplice con sus amigos. «Uf, él vive bien lejos». «Pero claro que le ayudamos, ¿para qué estamos los buenos vecinos?», dijo, con un tono falsamente servicial. «Mire, siga derecho por esta calle hasta el fondo. Luego, voltea 3 cuadras a la izquierda»,
como si fuera para la zona industrial. Busca una casa amarilla con un portón verde grande. No tiene pierde. Él siempre está por ahí. Isabela sabía que algo no encajaba en su amabilidad repentina, pero no tenía más opciones. Gracias, dijo secamente, dándose la vuelta. Que le vaya bien, doctora. Saludes a Mateito de nuestra parte. Gritó Camilo a su espalda, provocando una nueva ronda de risas. De vuelta en el coche, siguió las indicaciones. Tal como Camilo había dicho, el paisaje cambió. Las casas residenciales dieron paso a bodegas, talleres mecánicos y lotes abandonados. Las calles se volvieron más irregulares, con baches que sacudían el coche. La sensación de inquietud crecía en su pecho. Finalmente, llegó a la dirección descrita, una fachada amarilla descolorida, sí, pero no era una casa. Era una bodega abandonada, con un portón verde oxidado y cerrado con una cadena gruesa. Un perro callejero le ladró desde la acera opuesta. No había nadie. La habían engañado. Golpeó el volante con la palma de la mano, una única vez, liberando la frustración acumulada. Se recostó en el asiento y cerró los ojos, el eco de las risas de Camilo en su mente. Eran crueles. Y ese chico, Mateo, tenía que soportarlos todos los días. La misión de Ricardo se había vuelto personal. Respiró hondo. Ok, Isabela. Plan B. Abrió su portátil en el asiento del copiloto y usó su teléfono como módem. Volvió a la publicación de Facebook que lo empezó todo. Encontró el perfil de Elena, la madre. Vio sus fotos públicas, una mujer de sonrisa cansada pero orgullosa, abrazando a sus 2 hijos. Una imagen de Mateo, más joven, sosteniendo a un recién nacido Leo en sus brazos. Le dio un rostro a la voz, una familia a la canción de cuna. Con un cuidado extremo, redactó un mensaje directo. Estimada señora Elena. Mi nombre es Isabela Vargas, soy asistente de producción en Ordian Music, la compañía del productor Ricardo Vargas. Vimos el video que usted publicó de su hijo Mateo cantando y quedamos profundamente impresionados por su talento natural. Nos gustaría mucho conversar con usted y con él sobre una posible oportunidad profesional en la música. Entiendo que esto pueda parecer inesperado o incluso extraño, pero le aseguro de nuestra total seriedad y profesionalismo. Agradecería enormemente una respuesta. Saludos cordiales. Lo leyó 3 veces antes de presionar enviar. En ese mismo instante, a unas 15 cuadras de distancia, en la sala de su casa, Elena escuchaba el suave murmullo de la respiración de Leo, quien dormía su siesta. El silencio era un bien preciado. Su teléfono vibró sobre la mesa. Vio la notificación, una solicitud de mensaje de Isabela Vargas. El nombre no le decía nada, pero las palabras asistente de producción y Ricardo Vargas en la vista previa hicieron que su corazón diera un vuelco, no de emoción, sino de miedo. El trauma de la humillación pública estaba a flor de piel. Cada notificación, cada mensaje de un desconocido, era una amenaza potencial. Pensó en los ojos heridos de Mateo, en su silencio acusador. Su instinto protector se disparó como una alarma. Con manos temblorosas, abrió el mensaje completo. Oportunidad profesional. Las palabras parecían una broma cruel, una estafa elaborada o, peor aún, una nueva forma de burla. ¿Quién se fijaría en ellos, en su Mateo? Sonaba demasiado bueno para ser verdad, y en su experiencia, las cosas que sonaban demasiado buenas para ser verdad, usualmente eran trampas dolorosas. No podía arriesgarse. No podía someter a Mateo a otra decepción, a otra humillación. Con el corazón pesado y la convicción de estar haciendo lo correcto para proteger a su hijo, borró la solicitud de mensaje sin siquiera responder. Por si acaso, bloqueó el perfil de Isabela. Era un peligro menos. Isabela esperó en su auto, viendo la pantalla. El mensaje permanecía como enviado, sin acuse de lectura. Suspiró, cerró la computadora y encendió el motor. La llovizna finalmente había comenzado a caer, empañando los vidrios. Mientras se alejaba de Fontibón, no sabía que la barrera más grande para encontrar a Mateo no eran los matones del barrio, sino el muro de amor protector y herido que su propia madre había levantado a su alrededor.
El mensaje de "ha sido bloqueado" brillaba en la pantalla del portátil de Isabela como un insulto silencioso. Se reclinó en su silla de oficina, el aroma a café recién hecho de la mañana no lograba calmar la punzada de frustración en su estómago. Había seguido el protocolo, había sido profesional, directa, y el resultado fue un muro digital. Ricardo Vargas no era un hombre que aceptara excusas. Encuéntralo, había dicho, y para él, un bloqueo en Facebook no era más que un pequeño bache en el camino, no una barrera. Isabela suspiró, cerrando el portátil con más fuerza de la necesaria. La estrategia corporativa había fallado. Fontibón no era Polanco, la gente allí no se impresionaba con nombres de productoras ni con promesas de fama. Se regían por la confianza, un bien que ella, con su traje sastre y su coche de lujo, claramente no inspiraba. El chico de la dirección falsa, Camilo, se lo había dejado muy claro. Y ahora, la madre, Elena, confirmaba esa desconfianza con un solo clic. Decidió cambiar de táctica. Abrió de nuevo el portátil y volvió al perfil de Elena, esta vez no como una cazatalentos, sino como una detective. Ignoró los mensajes y se centró en las fotos públicas. Eran pocas, la mayoría de paisajes o de platos de comida. Pero entonces encontró una, de hacía varios meses. Elena posaba sonriente junto a un niño pequeño, Leo sin duda, y detrás de ellos, el muro de una tienda de barrio pintado con un mural inconfundible, un colibrí gigante con alas de colores psicodélicos. Era una pista, una pequeña ancla en el vasto mar del barrio. Un nuevo plan comenzó a formarse en su mente. Dejó la oficina, pero en lugar de ir a su apartamento en el norte de la ciudad, condujo hasta un centro comercial. Compró un par de jeans, unas zapatillas sencillas y una chaqueta de tela. Se recogió el pelo en una coleta informal y se quitó las joyas llamativas. Si iba a volver a Fontibón, no sería como Isabela, la asistente de un productor famoso. Sería solo Isa, una mujer curiosa paseando por el barrio. Mientras tanto, en la casa de los Montoya, el silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Mateo y Elena se movían como fantasmas, ocupando el mismo espacio físico pero existiendo en universos emocionales distintos. Mateo pasaba las horas en su habitación, la guitarra apoyada contra la pared, acumulando polvo. El resentimiento que sentía hacia su madre era una herida que no dejaba de supurar. No entendía cómo pudo exponerlo de esa manera, cómo pudo convertir su refugio, su canción para Leo, en un arma para sus acosadores. Elena, por su parte, vivía ahogada en la culpa. Cada vez que intentaba hablar con él, las palabras se le atoraban en la garganta. ¿Cómo explicarle que su intención era protegerlo, que el miedo a verlo sufrir la había llevado a cometer el peor de los errores? Esa tarde, Leo empezó a lloriquear, con un poco de fiebre. Elena le preparó un té de manzanilla, pero el niño seguía inquieto. Mateo, dijo ella, asomándose a la puerta de su cuarto. Leo no se siente bien. ¿Podrías cantarle un poco? Tu voz siempre lo calma. Mateo la miró desde su cama, sus ojos fríos y distantes. Por un instante, Elena vio un destello del niño dulce que era, una punzada de compasión por su hermano. Pero luego, el dolor lo cubrió todo de nuevo. ¿Para qué? Respondió, su voz plana, carente de emoción. ¿Para qué saques el teléfono y lo subas a internet otra vez? Búscate otro payaso, mamá. Las palabras golpearon a Elena con la fuerza de una bofetada. Se retiró sin decir nada, con las lágrimas quemándole los ojos. Acunó a Leo en sus brazos, meciéndolo torpemente mientras tarareaba una melodía desafinada, el corazón roto por la brecha que ella misma había creado. Al día siguiente, Isabela aparcó su coche varias calles más allá del mural del colibrí. Vestida con su nueva ropa, se sentía anónima, invisible. Encontró la tienda fácilmente, el mural era aún más vibrante en persona. En lugar de entrar a preguntar, se sentó en una banca de un pequeño parque al otro lado de la calle, compró una botella de agua y se dispuso a observar. Vio la vida del barrio desplegarse ante ella, niños jugando a la pelota, vecinos saludándose, el vendedor de arepas pregonando su mercancía. Era un mundo autosuficiente, con sus propias reglas. Después de casi una hora,
una señora mayor, de pelo blanco y sonrisa amable, se sentó en el otro extremo de la banca a descansar sus bolsas del mercado. Isabela vio su oportunidad. «Disculpe», dijo con una sonrisa suave. «¿Qué mural tan bonito? ¿Es de algún artista local?». La mujer, que se presentó como doña Elvira, sonrió con orgullo. «Claro que sí, mija. Lo pintaron los muchachos del Centro Cultural hace un par de años. Le da mucha vida a la cuadra, ¿no cree?». Conversaron durante varios minutos sobre el clima, el precio de las frutas y lo ruidosa que se ponía la juventud los fines de semana. Isabela escuchaba con genuino interés, aprendiendo más en 10 minutos con doña Elvira que en todo un día de búsqueda formal. Se sentía cómoda, la desconfianza del barrio parecía haberse disipado con solo cambiar de apariencia y de actitud. Justo entonces, un joven alto y delgado dobló la esquina, caminando con la cabeza gacha y una expresión sombría. Llevaba una pequeña bolsa de farmacia en la mano. Isabela lo reconoció al instante. Era él. El cabello oscuro, la forma de su rostro, era el chico del video. Su corazón dio un vuelco. Antes de que pudiera pensar en qué decir, doña Elvira levantó una mano y lo saludó con una calidez que solo una abuela de barrio puede tener. «Mateíto. Buenas tardes, hijo», exclamó. «¿Cómo sigue el pequeño Leo? Oí a tu mamá decir que andaba con malestar». Mateo levantó la vista, y por un segundo, su semblante oscuro se suavizó al ver a la anciana. «Mejor, doña Elvira, gracias. Le llevo un jarabe. Que tenga buena tarde». Pasó junto a la banca sin siquiera mirar a Isabela y continuó su camino. Pero ya era tarde. Isabela lo tenía. El nombre, la confirmación, un testigo amistoso. La pieza final del rompecabezas había caído en su lugar gracias a una charla casual en un parque. Observó cómo se alejaba, la figura solitaria desapareciendo al dar la vuelta en otra esquina. El muro de Facebook había sido infranqueable, pero el mundo real, con su gente y sus conexiones, le había abierto una puerta. Tomó una respiración profunda, el aire de Bogotá llenando sus pulmones con una nueva determinación. Se levantó de la banca, agradeció a doña Elvira por la charla y comenzó a caminar en la misma dirección que Mateo. Ahora sí, era el momento de acercarse, pero esta vez, lo haría bien. El aire de Fontibón, espeso con el aroma de arepas asándose en un puesto cercano y el murmullo constante del tráfico en la distancia, pareció congelarse para Isabela. Vio a Mateo pasar, una sombra de sí mismo, con los hombros encorvados y la mirada fija en las baldosas irregulares de la acera, como si el peso del mundo entero descansara sobre su joven espalda. Doña Elvira, ajena al torbellino de pensamientos en la mente de Isabela, seguía hablando de las flores de su balcón. Con una sonrisa agradecida, Isabela se despidió de la amable anciana y, con el corazón latiéndole con una mezcla de nerviosismo y determinación, comenzó a seguir a Mateo a una distancia prudente. Cada paso que él daba parecía cargado de una tristeza profunda. No era el andar de un adolescente normal, sino el de alguien que intentaba hacerse invisible. Isabela ajustó la correa de su bolso, respiró hondo y acortó la distancia. No podía abordarlo en medio de la calle, sería demasiado expuesto. Esperó, observando cómo él se detenía frente a un edificio de ladrillo rojo de 3 pisos, con la pintura de la puerta de metal descascarada. Estaba a punto de sacar una llave cuando ella decidió que era el momento. «Disculpa», su voz sonó más suave de lo que pretendía. «¿Tú eres Mateo?». Mateo se paralizó. Su cuerpo se tensó como un resorte y se giró lentamente. Sus ojos, grandes y oscuros, la analizaron con una desconfianza afilada. Vio a una mujer que no conocía, vestida de manera sencilla, pero con una mirada directa que lo incomodó. El acoso le había enseñado a ver amenazas en cada esquina, a interpretar cada gesto como una posible burla. «¿Quién pregunta?», respondió, su voz un murmullo hosco, defensivo. «Mi nombre es Isabela». Dio un pequeño paso adelante, manteniendo las manos a la vista para parecer menos intimidante. «Sé que esto va a sonar extraño, pero vi un video tuyo en internet. El video donde le cantas a tu hermano». El rostro de Mateo se transformó.
La desconfianza se convirtió en una máscara de dolor y rabia. Era peor de lo que había imaginado. El video, esa traición de su madre, ahora lo perseguía en la calle, encarnado en esta desconocida. No sé de qué me habla, espetó, dándose la vuelta bruscamente y forcejeando con la cerradura. Por favor, espera, insistió Isabela, su tono ahora teñido de urgencia. No estoy aquí para burlarme. Al contrario. La voz que tienes, es increíble. Es especial. Mateo rió, un sonido amargo y sin alegría que resonó en el silencio tenso entre ellos. ¿Especial? ¿Usted también viene a decirme que debería cantar en un kinder? ¿O a grabarme para subirlo a TikTok? Déjeme en paz. La herida en su voz era tan palpable que Isabela sintió una punzada de empatía. Este chico no solo estaba a la defensiva, estaba destrozado. Trabajo para un productor musical, dijo rápidamente, sabiendo que estaba perdiendo su oportunidad. Se llama Ricardo Vargas. Quizás has oído hablar de él. Vio tu video y me envió a buscarte. Él cree que tienes un talento genuino, un talento que podría llevarte muy lejos. Mateo se detuvo, con la llave a medio girar. ¿Ricardo Vargas? El nombre le sonaba vagamente. Lo había visto en televisión, en programas de talento. La idea era tan absurda, tan fuera de lugar en su realidad de humillaciones y peleas silenciosas con su madre, que solo podía ser una cosa, una broma. Una broma cruel y elaborada. Seguramente, Camilo estaba detrás de esto. Claro, dijo con un sarcasmo venenoso. Y yo soy el próximo presidente. Mire, señora, váyase con sus cuentos a otro lado. Justo en ese momento, como si hubieran sido invocados por la propia desconfianza de Mateo, Camilo y dos de sus amigos doblaron la esquina. La sonrisa de Camilo se ensanchó al ver la escena, Mateo, el rarito, hablando con una mujer atractiva. Era una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar. Ah. Miren a Mateito. Gritó Camilo, su voz cargada de malicia. ¿Ya estás consiguiendo admiradoras con tus canciones de cuna? ¿Qué le vas a cantar a ella, ¿Duérmete mi niña? Sus amigos estallaron en carcajadas hirientes. El rostro de Mateo se encendió en un rojo de pura humillación. Cada palabra era un golpe físico. Se sintió pequeño, estúpido, expuesto. La presencia de Isabela, en lugar de ser una oportunidad, se había convertido en el catalizador de una nueva tortura pública. Sus ojos se encontraron con los de ella por un instante, llenos de una acusación silenciosa. ¿Ves lo que provocaste? Sin decir una palabra más, giró la llave con furia, abrió la puerta de metal con un chirrido y se deslizó dentro, cerrándola de un portazo que retumbó en la calle. Camilo y sus amigos siguieron riendo mientras pasaban junto a Isabela, lanzándole una mirada lasciva antes de seguir su camino. Isabela se quedó sola en la acera, sintiendo una mezcla de frustración impotente y una profunda tristeza por Mateo. Había fallado. No solo eso, sino que había empeorado las cosas para él. Miró la puerta cerrada, imaginando al chico acorralado al otro lado. Rendirse no era una opción. Ricardo Vargas no aceptaría un no por respuesta, y ella misma, después de presenciar esa crueldad, sentía una responsabilidad personal. No podía simplemente marcharse. Con un movimiento rápido, sacó de su bolso una de sus tarjetas de presentación. Era de cartulina gruesa, elegante y minimalista. Isabela Rojas, leía, y debajo, asistente de producción, Sonido Dorado Producciones. Sacó un bolígrafo y, usando la pared como apoyo, escribió un breve mensaje en la parte de atrás: esto no es una broma. Tu voz es real. Llámame cuando estés listo para creerlo. Se acercó a la puerta de metal y, con cuidado, deslizó la tarjeta por la delgada rendija que había entre la puerta y el suelo. Desapareció en la oscuridad del interior. Era un tiro al aire, una última semilla de esperanza plantada en un terreno hostil. Al otro lado de la puerta, Mateo se apoyó contra la pared fría del pasillo, escuchando las risas de Camilo desvanecerse. El aire le faltaba. Se sentía atrapado, humillado hasta la médula. Subió las escaleras hacia su apartamento con pasos de plomo,
cada escalón un recordatorio de su impotencia. Entró en casa y se encontró con la mirada preocupada de su madre, pero la ignoró, encerrándose en su cuarto sin decir una palabra. Horas más tarde, cuando la noche había caído sobre Bogotá y el silencio en la casa era casi absoluto, la curiosidad, como una mala hierba, comenzó a brotar entre su resentimiento. ¿Y si no era una broma? La idea era ridícula, pero persistente. Impulsado por un impulso que no entendía, bajó las escaleras sigilosamente. El pasillo estaba oscuro y silencioso. Miró hacia la puerta principal y allí, en el suelo, vio un pequeño rectángulo blanco. Lo recogió. Sus dedos rozaron el cartón de alta calidad. Le dio la vuelta. Sonido Dorado Producciones. El nombre sonaba profesional, caro. Luego leyó la nota manuscrita. Su corazón dio un vuelco. Tu voz es real. Llámame cuando estés listo para creerlo. Se quedó allí, en la penumbra, sosteniendo esa pequeña tarjeta como si pesara una tonelada. ¿Era una llave o una trampa? ¿Una promesa imposible o el preludio de una humillación aún mayor? Y por primera vez en semanas, una emoción distinta al dolor y la rabia se abrió paso en su interior, una aterradora y frágil astilla de esperanza. La noche en Fontibón se había asentado, pesada y silenciosa, envolviendo el apartamento en una oscuridad solo rota por la luz de un farol que se colaba por la ventana. En su cama, Mateo no podía dormir. El rostro de Camilo, distorsionado por la burla, se repetía en su mente, pero esta vez competía con otra imagen, los ojos serios y la voz tranquila de Isabela. A su lado, el pequeño Leo respiraba con la profunda paz de la inocencia, ajeno a la tormenta que se agitaba en el corazón de su hermano. Mateo giró la cabeza y miró la tarjeta que había dejado sobre la mesita de noche. El cartón blanco parecía brillar en la penumbra, y las letras doradas de Sonido Dorado eran una promesa tan tentadora como aterradora. ¿Y si era otra trampa? ¿Una broma más elaborada y cruel que las anteriores? Pero, ¿y si no lo era? El miedo y la esperanza luchaban dentro de él, una batalla agotadora que lo mantenía despierto. Cansado de dar vueltas, se levantó con el mayor sigilo posible. Caminó descalzo por el frío suelo de baldosas hasta la pequeña sala, donde la vieja computadora de la familia descansaba como un monolito olvidado. El zumbido del aparato al encenderse pareció resonar en todo el edificio. Con los dedos temblorosos y el corazón latiéndole en la garganta, tecleó Ricardo Vargas, productor musical, en el buscador. La conexión a internet era lenta, cada segundo de espera estiraba sus nervios al límite. Finalmente, la página cargó. Artículos de prensa, entrevistas, fotografías con artistas famosos cuyos rostros conocía de la radio y la televisión. Ricardo Vargas no solo era real, era una leyenda en la industria musical colombiana. Luego, buscó Sonido Dorado. Apareció una página web elegante, con fotos de un estudio de grabación moderno, lleno de equipos que Mateo solo había visto en sueños. Vio los discos de oro y platino colgados en las paredes. No había duda. Todo era real. El aire se le escapó de los pulmones en un silbido. La oferta no había sido una burla. La oportunidad era tan auténtica como el dolor que había sentido. Mateo. La voz suave de su madre lo sobresaltó. Elena estaba de pie en el umbral de su habitación, envuelta en una bata, con el rostro marcado por la preocupación. ¿Qué haces despierto a estas horas, mi amor? Sus ojos se posaron en la pantalla de la computadora y luego en la tarjeta que su hijo sostenía con tanta fuerza que los bordes se estaban doblando. Comprendió al instante. El silencio se llenó de todo lo que no se habían dicho en días. Era verdad, mamá, dijo Mateo, con la voz rota. Se giró para mirarla, y en sus ojos había un torbellino de emociones, rabia, alivio, confusión, esperanza. La mujer, el productor, todo era verdad. Y casi lo pierdo por tu culpa. La acusación, aunque dicha sin malicia, golpeó a Elena con la fuerza de un puño. Las lágrimas que había estado conteniendo brotaron sin control, recorriendo las líneas de su rostro cansado. Perdóname, Mateo. Por favor, perdóname, sollozó, acercándose a él. Yo solo vi cómo te miraban,
como se reían de ti por hacer algo tan puro como cantarle a tu hermano. Quería que el mundo viera lo que yo veo. Quería que se dieran cuenta del tesoro que tienes en la garganta y en el corazón. Fui una tonta, no pensé. No me di el daño que podía causarte. Al ver el arrepentimiento genuino en el rostro de su madre, la coraza de resentimiento que Mateo había construido a su alrededor comenzó a resquebrajarse. El dolor seguía ahí, pero ahora lo veía a través de los ojos de ella, un amor inmenso y torpe que había tomado el camino equivocado. Entendió que su intención nunca fue herirlo, sino defenderlo de una manera que se le había salido de las manos. Sé que solo querías ayudar, murmuró él, y el simple acto de decir esas palabras pareció liberar una presión inmensa en su pecho. Pero me sentí tan expuesto, tan humillado, como si mi lugar más seguro me hubiera traicionado. Lo sé, mi vida. Y lo siento más de lo que puedo expresar con palabras, dijo Elena, abrazándolo con fuerza. Mateo se dejó abrazar, hundiendo el rostro en el hombro de su madre. Lloraron juntos, en silencio, lavando con lágrimas las heridas de los últimos días. Fue un abrazo de perdón, de comprensión y de un amor que, a pesar de todo, permanecía intacto. Cuando se separaron, Elena tomó el rostro de su hijo entre sus manos. Esta es tu oportunidad, Mateo. No dejes que el miedo te la quite. No dejes que Camilo ni nadie más gane. Llama a esa mujer. Demuéstrales a todos quién eres. Las palabras de su madre resonaron en él, encendiendo la chispa de esperanza que casi se había extinguido. Asintió, sintiendo una nueva determinación crecer en su interior. Tomó su teléfono y, con el corazón martilleando contra sus costillas, marcó el número de la tarjeta. Cada tono de llamada era una eternidad. Sonido dorado, habla Isabela Reyes. ¿En qué puedo ayudarle? La voz al otro lado era profesional, pero cálida. Mateo tragó saliva, tratando de encontrar su propia voz. Hola, dijo, su voz apenas un susurro al principio, pero luego más firme. Soy Mateo. El chico de Fontibón. Usted me dejó su tarjeta hoy. Hubo una breve pausa, y Mateo contuvo la respiración. Luego, la voz de Isabela se llenó de un entusiasmo inconfundible. Mateo. Qué alegría que llamarás. De verdad, esperaba tu llamada. El señor Vargas está muy interesado en conocerte y escucharte en persona. ¿Crees que podrías venir mañana a los estudios? Mañana. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. El miedo intentó aferrarse a él de nuevo, pero lo apartó. Sí, respondió, su voz sorprendentemente segura. Sí, puedo ir. Acordaron una hora. Cuando colgó, un silencio expectante llenó la sala. Elena lo miraba con los ojos brillantes de orgullo y alivio. Mateo le dedicó una pequeña sonrisa, la primera sonrisa genuina en días. Volvió a su habitación y se asomó a la ventana. Las luces de Bogotá parpadeaban a lo lejos, un vasto universo de posibilidades que antes le parecía inalcanzable. Miró a su hermano dormir, el origen y el ancla de todo su viaje. Ya no era solo el chico del que se burlaban. Era Mateo, el que cantaba canciones de cuna, y su voz, por fin, estaba a punto de encontrar su propio eco en el mundo.